Dixo On Chain presenta Aquí se aprende liderazgo, con Gustavo Rojas Ayala. Te da ideas y herramientas para liderar mejor en contextos de presión, cambio e incertidumbre. Te habla con honestidad sobre dilemas, decisiones difíciles, conflictos y crisis que enfrentan líderes reales. Fortalece tu capacidad de liderar con más claridad y conciencia en tu propio contexto. Cada episodio, una conversación honesta con pies firmes. Aquí se aprende liderazgo. Hola, soy Gus y te doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Aquí se aprende liderazgo. Hoy vamos a hablar de algo que se ha convertido en un tópico caliente corporativo: la flexibilidad cognitiva. Pero no te preocupes, no voy a darte un TED Talk motivacional sobre cómo adaptarse al cambio. Eso seguro ya lo escuchaste 1000 veces. Lo que quiero hacer hoy, espero, sea más divertido. Quiero que miremos juntos cómo funciona realmente el pensamiento flexible en líderes bajo presión real. ¿Qué pasa en tu cabeza cuando el mapa que traías se quema frente a ti? Y sobre todo, ¿qué puedes hacer al respecto? Para partir, te voy a contar de algunas transiciones en mi vida, en las que aprendí esto a las malas. Como te contaba en el episodio anterior, gran parte de mi carrera como líder ha sido en el ámbito educativo. Mi primer gran desafío fue como profesor gracias a un programa llamado Enseña Chile, que reclutaba a profesionistas jóvenes y los entrenaba para enseñar. Trabajé 2 años en una escuela rural, lejos de mi familia y amigos, con desafíos enormes, pero también con una convicción enorme sobre mi rol y mi responsabilidad. Cuando estás frente a 30 niños en una sala de clases en una comunidad rural, todos los ojos están sobre ti. Tus decisiones marcan la diferencia entre aprender o no aprender. Aunque en apariencia el trabajo de los profesores es muy sencillo, hay que enseñar para que los niños aprendan, solo se trata de algo simple en la teoría. En el episodio anterior te conté qué pasó con los planes que tenía para mis primeros días como profesor. Rápidamente tuve que tirarlos a la basura y construir unos nuevos. Esa experiencia cambió mi vida de manera muy profunda. Fueron 2 años que disfruté y gocé mucho, aún considerando las partes más difíciles y sacrificadas de ser docente. Después de eso, mi interés en continuar conociendo y perfeccionándome en el tema educativo me haría llegar a México. Llegué al país a trabajar en Enseña por México, organización que junto a Enseña Chile pertenece a Teach for All, una ONG multinacional que conecta organizaciones como Enseña Chile, Teach for America y más de 60 países. Y con esa transición, mi mundo volvería a dar un gran giro. Ya no estaba en un salón de clases. Estaba en el salón de un gran hotel en Puebla, a punto de iniciar una capacitación para 100 profesionales jóvenes que vivirían lo mismo que yo viví. Y después de un par de años, ya estaba sentado en mesas donde se negociaba con gobiernos que tenían que abrirnos las puertas y con CEOs de corporaciones internacionales que tenían que volverse nuestros donantes. Recuerdo perfectamente un momento, muy temprano en esos años novatos como director de programa, en el que estaba en una reunión con un grupo de ejecutivos de muy alto nivel y yo seguía pensando como profesor. Mi mente estaba puesta en las aulas, en las historias de los niños, en la trinchera del día a día, y toda esa gente estaba hablando de escalabilidad, de modelos de financiamiento, de narrativas para donantes internacionales. Esta vez, no es que mi mapa estuviera mal, pero estaba diseñado para otro territorio. Así que otra vez tuve que construir uno completamente nuevo. El salón de clases sí importaba, porque era lo que le daba sentido a todo. Pero defender la causa de la educación a una escala de mayor impacto
requería marcos mentales completamente diferentes. Para mí, eso es flexibilidad cognitiva en acción. No es aprender a usar ChatGPT o a programar. Flexibilidad cognitiva es aceptar que todos miramos la realidad con unos lentes que tarde o temprano van a tener fecha de caducidad. Y que tu trabajo como líder es saber cuándo ya se cumplió esa fecha y actuar al respecto. Pero mejor vamos a lo concreto. Veamos cómo se traduce esto en el día a día y en la operación. Hace algunos años trabajé con un cliente, director del área de marketing de una empresa bastante conocida en el norte de México, que se quejaba de que las personas en su equipo no eran abiertas de mente. Haciendo una exploración más profunda, vimos que lo que realmente ocurría era otra cosa. El equipo, compuesto por personas mucho menores que este directivo, tenía unas ideas muy distintas de cómo comunicar el valor de la compañía, de manera que se potenciara su crecimiento. Sin entrar en conflictos, la forma que tenían de demostrar esas diferencias era sencillamente ignorando los lineamientos que recibían de su director. Cuando descubrimos eso, miramos hacia atrás y entendimos que lo que había que hacer era mirar desde un lente generacional. El asunto no era apertura de mente, sino diferencias fundamentales en el repertorio técnico y paradigmas distintos desde los cuales actuar. Problemas como este no se cambian con más de lo mismo, y no basta con las ganas. Cuando nuestros marcos mentales no funcionan, puede ser muy complicado salir de allí. Muchas veces, las mismas ideas que te están atrapando son las que te permitieron llegar hasta donde estás. Es como si tuvieras un martillo que funciona perfecto para clavar clavos, y de pronto aparece un tornillo. Yo lo he visto con varios de mis clientes, sobre todo en transiciones que implican tomar una responsabilidad más amplia. El gerente de ventas que fue ascendido a director general y sigue viendo todo a través del lente de ventas. La directora de escuela que pasó de enseñar a gestionar y sigue intentando resolver los problemas de la organización como si fueran problemas pedagógicos. El emprendedor técnico que escaló su empresa y sigue tomando decisiones como si fuera un equipo de 5 personas. Todos son profesionales y líderes tremendamente inteligentes. El problema no pasa por ahí, sino por la rigidez de su marco. Encerrarte en una sola forma de ver las cosas es el verdadero asesino silencioso del liderazgo. Por eso, en muchos de nuestros seminarios y talleres, presentamos el modelo de liderazgo con pies firmes como una herramienta de flexibilidad cognitiva. Déjame explicarte por qué. Cada dimensión de este modelo te permite activar un mapa mental diferente. Cuando miras una situación desde la P de personas, estás preguntándote qué necesitan los seres humanos involucrados, qué sienten, qué los mueve. Cuando miras desde la I de influencia, la pregunta cambia. ¿Quién tiene poder aquí? ¿Cómo se toman las decisiones? ¿Qué coaliciones necesito construir? Desde E de estructuras, ¿los procesos y sistemas apoyan lo que queremos lograr o lo obstruyen? Y desde S de sentido, ¿estamos conectados con el propósito? ¿Entiende la gente por qué estamos haciendo esto? Son 4 lentes distintos que te permiten mirar la misma realidad y ver cosas diferentes. Con los años, he comprendido que los líderes más efectivos que he acompañado no son los que dominan una dimensión, sino los que saben cambiar de una a otra. Eso es flexibilidad cognitiva aplicada al liderazgo. Y lo mejor es que, como toda competencia, es algo que se entrena. El modelo Liderazgo con pies firmes te ofrece 4 escenarios para practicar y mejorar como líder. Ok, pero ya basta de evangelizar. Mejor volvamos a enfocarnos en ti.
Seguro a estas alturas te estás preguntando, ¿y cómo puedo yo lograr esto de la flexibilidad cognitiva? Si esto es algo que genuinamente te interesa desarrollar, te comparto una dinámica que uso con mis clientes. Lo llamo el protocolo de cambio de marco. Y tiene 3 pasos. Paso 1. Nombra tu marco actual. Antes de poder cambiar de lente, tienes que saber cuáles son los que traes puestos. Literalmente pregúntate, ¿desde qué dimensión estoy mirando esto? ¿Estoy pensando en personas, en poder, en procesos, en propósito? El simple acto de nombrar tu marco ya te da distancia. Ya no estás dentro del marco, lo estás observando. Paso 2. Pregúntate, ¿qué ve cada lente? Toma la situación y analízala por las 4 dimensiones del modelo liderazgo con pies firmes. ¿Qué me dice el lente de personas que no estoy viendo? ¿Qué me dice influencias, estructuras o sentido? No tienes que hacer un análisis técnico de 2 horas. Literalmente, 1 minuto por lente. Lo que buscas es la pregunta que no te estás haciendo. Paso 3. Elige el marco que la situación necesita, no el que tú prefieres. Esto es clave. Todos tenemos un lente favorito. Algunos somos naturalmente de personas, otros de estructuras, u otros de influencia. El ejercicio de flexibilidad cognitiva no es usar mejor tu lente favorito. Es usar el lente que la situación demanda, aunque te incomode. Déjame compartirte otro caso real que ilustra esto perfectamente. Y como siempre, voy a proteger identidades usando otros nombres. Un CEO con el que trabajé en el 2025 descubrió a 48 horas del cierre fiscal de mes que había un desvío de fondos importante en su organización. Alguien adentro de la empresa había estado moviendo dinero de forma irregular. Su primer instinto fue totalmente comprensible y se enfocó en el marco legal. Necesito hablarle al abogado ahora, me dijo. Y tenía razón. Pero el problema no era solo legal. Lo que hicimos fue correr la situación por las 4 dimensiones del modelo de liderazgo con pies firmes. Primero, P de personas. Junto con el daño patrimonial, esta crisis implicó gestionar otro activo igual de valioso: la confianza. La persona responsable de estas irregularidades llevaba más de 15 años en la compañía. La consideraban parte de la familia. ¿Cómo procesar una traición así sin afectar más a un ambiente lo suficientemente tenso? Y de influencia. En este punto, la principal preocupación era cómo comunicar determinación y seguridad en medio de la incertidumbre. Los primeros días fueron confusos. La persona lo negó todo. En lo que estaban los resultados del peritaje, había que tomar decisiones con información incompleta, y había que hacerlo preservando la autoridad de mi cliente. E de estructuras. La primera reacción de mi cliente fue querer hablarle a su abogado. El marco legal era parte fundamental, pero otra estructura clave era la de finanzas. Realizar un peritaje externo permitió establecer realmente el tamaño del problema y además gestionar posibles consecuencias fiscales. Y por último, S de sentido. Una situación así es a todas luces dolorosa. A pesar de tener la necesidad de controlar la crisis a la brevedad, hubo que saber crear espacio para el duelo y también para pensar en qué narrativa usar para navegar esta crisis con los actores clave más importantes en el equipo y en los socios de la empresa. Mi cliente pudo usar estas 4 dimensiones para tener una capacidad de reacción mucho más amplia que el impulso inicial. Y eso
marcó la diferencia entre caer en una crisis que pudo haber perjudicado gravemente a la empresa y un problema que, a pesar de su seriedad, tuvo como su pérdida más grande un dolor emocional. La flexibilidad cognitiva ha sido un ingrediente muy importante en la receta de Aquí se aprende liderazgo. Cuando inicié mi trabajo con líderes, lo hice en un momento de transición. En capítulos anteriores te conté que mis primeros clientes fueron personas cercanas que ingresaron a posiciones de alta responsabilidad en el gobierno del presidente Gabriel Boric. Cada uno de ellos tuvo que desplegar su flexibilidad cognitiva para adaptarse a nuevos roles. Uno de ellos pasó del emprendimiento a liderar la Agencia Nacional de Innovación Educativa. Otra pasó de sociedad civil a tomar la representación regional de un ministerio. Y por último, uno pasó de su sala de clases a liderar un departamento provincial de asistencia educativa. 3 líderes, 3 contextos. Los 3 necesitaban flexibilidad cognitiva. Los 3 tuvieron que soltar su marco favorito y activar el que la situación les pedía. Y los 3 lo aprendieron junto con el modelo de liderazgo con pies firmes. Entonces, ¿qué haces con todo esto? Para terminar este episodio, quiero compartirte un ejercicio que te tomará menos de 10 minutos, pero que puede cambiar radicalmente cómo ves tu semana. Piensa en el desafío más importante que estás enfrentando como líder esta semana. Piensa en ese tema que te quita el sueño y que aparece en tu cabeza cuando intentas dormir o cuando manejas al trabajo. Y ahora responde estas preguntas. Primero, ¿cuál será el marco que más estoy usando para analizar este desafío? ¿Personas, influencias, estructuras o sentido? Nómbralo. Segundo, ¿cuál es el marco que he usado menos? Tercero, piensa en un colega que tenga una forma de analizar las cosas muy diferente a la tuya. Piensa que esa persona mira el mismo problema que tú. ¿Qué vería que tú no estás viendo? Y por último, piensa, ¿qué pasaría si esta semana dejas de lado el marco que más usas y adoptas el menos utilizado? Es importante que escribas tus respuestas. No las pienses nada más. El acto de escribir te obliga a ser más específico. Y, como dijo la escritora Joan Didion, es una manera de enterarnos de qué estamos pensando realmente. La flexibilidad cognitiva no es aprender a usar una nueva herramienta. Tampoco es cambiar de opinión cada 5 minutos. Es tener la humildad de reconocer cuando tu forma de ver la realidad requiere una actualización. Es tener el coraje y la valentía de dejar atrás cosas que en otro momento te sirvieron y crear espacio para nuevos marcos de referencia. Pienso que esta es una de las competencias más subestimadas del liderazgo. No se ve, no aparece en tu currículum, pero los líderes que la desarrollan logran navegar crisis, resolver transiciones y operar en la complejidad con una soltura que los demás no pueden explicar. Todo esto empieza con algo muy simple. Antes de resolver un problema, pregúntate, ¿desde dónde lo estás mirando? ¿Desde dónde lo estás mirando? Soy Gustavo Rojas Ayala y esto fue un nuevo episodio del podcast de Aquí se aprende liderazgo. Si este episodio te hizo pensar en algo o en alguien, compártelo. Y si quieres seguir esta conversación, búscame en LinkedIn o suscríbete al newsletter Círculo de Líderes. Nos vemos en el próximo episodio.